Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Estamos prestísimos, estamos listos, estamos puestos. En unos minutos dará inicio este conversatorio, esta plática, este intercambio de ideas con el doctor Manuel Villacorta, con Carlos Barrera también. Este es un espacio alternativo al del Pacto de Corruptos, donde usted va a entender la realidad, va a conocer la propuesta del doctor Villacorta. Y pues arrancamos 7 en punto. Por favor, empiece a compartir, empiece a circular, empiece a decir que va a conocer al mejor candidato a la presidencia. La opción es única y es vos. La opción está y es vos. La opción usted la tiene que conocer y tiene que hacer que la demás gente la entienda. Y es vos, con Manuel Villacorta. No hay otra opción. No hay otra alternativa, no hay otra ruta. Y usted tiene que entender. Nos vemos en 3 minutos, ya con el doctor Manuel Villacorta y con Carlos Barrera. Sí, manténgase. Un favorzote, este va a ser el límite, nadie puede entrar, pasar por aquí por favor por las luces. ¿Cómo prestas esto? Oye, ¿y esto cuánto tiempo? Hola, hola. ¿Qué fe? Y ahí solo al entrar y lo volteas y ya te pero lo tenés que... Ya compartió, ya avisó, ya le contó a la vecina, al amigo, ya llamó al hijo, ya llamó al cuñado, ya le dijo a toda la gente que aquí está el foro, el debate, el conversatorio con Manuel Villacorta. Ya iniciamos en 3 minutos y pues aquí lo esperamos. Y también va a poder hacer preguntas, eso es importantísimo. Aquí no es dar y dar y dar información, es que también queremos que usted nos cuente, que nos pregunte, que tenga la confianza de hacerlo. Pues somos gente que está dispuesta a hablar, a entender, a platicar con usted. Y pues aquí estamos a 2 minutos de iniciar. Pues sentémonos ya, vénganse, Carlos, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Igualmente, pues qué bueno verte. Carlos, sacaron lo mío, cada rato, Manuel, me cuesta más ver. Pero por favor. Bueno, pues las presentaciones están de más. El objetivo de este conversatorio, de esta plática que vamos a tener con ustedes, es importante, es necesaria. La democracia nos obliga a tener este tipo de espacios abiertos, estos espacios de diálogo, estos espacios de comunicación eficaz con usted, porque tenemos que platicar con usted. Usted tiene que conocer las opciones
Para mí es un verdadero gusto, Carlos, Manuel, que podamos conversar una hora de lo que está ocurriendo en el país. Es algo muy serio. Es la última oportunidad de recuperarnos o de irnos al abismo y caer de algo en lo que ya no nos vamos a levantar. Esto es muy serio. Y usted tiene que compartir esto. El mensaje tiene que llegar. Porque estamos en la orilla del abismo. Pensamos que no iba a haber un gobierno peor que el de hace 6 años y vino otro y luego vino otro. Y estamos en la orilla del precipicio del que ya no hay regreso. La educación, usted ya vio cómo está. La salud, ya vio usted cómo está. Hemos fiscalizado, nos ha acompañado Manuel más de una vez a evidenciarle a usted. Estamos hablando con conocimiento de causa. Entonces, damos inicio en este momento a este conversatorio. Bienvenido, bienvenida. Por favor, compártanlo. Compártanlo. Buenas noches nuevamente, Manuel. Contentísimo de verte, Carlos. La crisis, Manuel, esta crisis en la que estamos en este momento, ¿vos a qué crees que se deba? Bueno, gracias Aldo, gracias Carlos por estar acá, a todo el equipo de producción. Bueno, primeramente, Aldo, quisiera hacer una introduccióncita rápida, para que el pueblo de Guatemala lo sepa. Hemos constituido este foro alternativo permanente y esperamos encontrarnos todos los jueves a esta hora con el pueblo de Guatemala. Y lo consideramos un foro alternativo permanente porque evidentemente necesitamos que el pueblo conozca de viva voz y en forma directa lo que está pasando en el país, como tú dices, y qué es lo que estamos haciendo del partido Voz. Quisiéramos tener más presencia, pero sabemos que los medios de comunicación por tiempo, compromisos, no lo pueden dar. Entonces creímos que si nosotros tenemos las herramientas, tenemos que utilizarlas. Así es que, pueblo de Guatemala, hoy inauguramos con mucha alegría este foro permanente, paralelo y sistemático, alternativo, para que nos enteremos todo de lo que está pasando en Guatemala. Primero que todo, apreciado Carlos, Aldo, quiero decirles y anunciar que ya tenemos una política bien definida en el país y que las cosas están más claras que nunca. Aquí no hay 23, 25 partidos. Aquí lo que existe es el partido Voz como el único y verdadero partido de oposición que lo ha demostrado desde el trabajo activo y comprometido del grupo parlamentario de oposición, y ese monstruo apocalíptico de las 4 cabezas que es la señora Torres, la señora Ríos, Mulet y Conde. Es un monstruo apocalíptico. Pueblo de Guatemala, aquí no hay 25 partidos. Aquí está ese monstruo apocalíptico, esas 4 cabezas que son lo mismo versus el único partido de oposición real que le pertenece al pueblo de Guatemala, que es el partido Voz. Es una lucha de David contra Goliat, porque realmente nos está costando enfrentarnos a ese monstruo tan poderoso, que incluye cortes, Aldo, incluye medios de comunicación, incluye magistrados, empresarios, politiqueros. Es muy poderoso, pero lo estamos derrotando. ¿Y qué les pedimos al pueblo de Guatemala? Que vamos a luchar por el gran milagro, que sí se puede, y ese milagro es que David, el partido Voz y su pueblo, va a derrotar a ese monstruo apocalíptico de las 4 cabezas, y el 25 de junio a las 11 de la noche ya el Tribunal Supremo Electoral no va a tener más alternativa que decir que el partido Voz ha arrollado, ha triunfado en una forma extraordinaria en el proceso electoral. Así es que, pueblo de Guatemala, de eso se trata, de que hagamos una alianza, el partido Voz de ustedes, tras el gran milagro en donde David va a derrotar a Goliat. Es que hoy Manuel y Aldo, la verdad es que es un llamado al pueblo de Guatemala, a los ciudadanos, a una gran alianza, a una gran unidad para sacar a la vieja política, para sacar a esa vieja política que se comenzó a conformar desde el año 2020. Si hay que recordar que de la manita ya en el Congreso, Manuel, de la manita Sandra Torres, Suri Ríos, Mulet, Meme Conde, todos esos estuvieron votando juntos los últimos 4 años. Prácticamente han mantenido una alianza en el Congreso de la República. No quisieron elegir cortes, porque no quisieron elegir la Corte Suprema de Justicia, y eso hay que decirlo. Ellos son
los que eligieron mayoritariamente el Tribunal Supremo Electoral y mantuvieron poco a poco una cooptación del organismo ejecutivo, legislativo y judicial. No se nos olvide, guatemaltecos, que les dimos más de 30.000 millones de quetzales en el 2020, Manuel. Aprobaron una gran cantidad de estados de calamidad hasta que nos opusimos, hasta que señalamos que ya no era necesario porque estaban con una corrupción desproporcionada. Y el primer tema fueron las vacunas, fueron las pruebas. Recordemos que las vacunas fueron a hacer un negocio con los rusos a escondidas, que aún hoy ha significado pérdidas de más de 500 millones. Pero fueron los diputados de Sandra, fueron los diputados de Suri, fueron los diputados de Yamatei, fueron los diputados de Mulet. Si ahí están unidos quienes votaron, quienes entregaron a una sola empresa las pruebas para COVID, una empresa que se hizo millonaria con más de 800 millones de quetzales en compra de pruebas. Ahí fuimos develando uno a uno la corrupción en salud, la corrupción en educación. Manuel, yo creo que así como Bukele ha planteado la intervención por emergencia en el tema de seguridad, aquí la intervención por emergencia en educación y salud va a ser urgente. Está destruido el sistema de educación, destruido el sistema de salud, realmente totalmente destruido. Y la verdad es que hoy es acá luchar para sacar a esa vieja política que va más allá todavía, va mucho más allá, con candidatos que prácticamente son la mayoría de estos partidos políticos, incluyendo Prosperidad Ciudadana, incluyendo el partido del señor Pineda, que se le olvida contarnos qué diputados van ahí. El primer diputado que va es aquel que se robó 30 millones del INSIBUMI, para comenzar. El señor Pineda, que tanto te ha atacado y que no quiere debatir, porque esta es otra característica de la vieja política: no quieren debatir, no quieren discutir, no quieren analizar, solo quieren entre ellos. A ver si entre ellos el señor Pineda nos dice por qué no tiene visa, a ver si nos cuenta si Mechito tiene X, si le pagan el salario mínimo. Imagínense ustedes tener más de 250 trabajadores, el señor Carlos Pineda, y no les paga el X. Y se dice que es un gran empresario, que tiene ganado, que tiene transporte, que tiene aqueo, que tiene lo otro. Y no tiene visa, no le paga visa a los trabajadores, explotan a Mechito como que fuera un mozo colono. Imagínense, el vicepresidente le dicen el patrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explotando a un pobre señor ya de tercera edad, que ni siquiera le pagan el salario mínimo, ni siquiera le tienen garantizada su jubilación, y lo explotan como mozo colono. Esas son las características de alguien que dice que no es político. Por favor, si estuvo con los hijos de Valdizón, que me diga que no es político, y de los hijos de Valdizón se va a meter al partido Prosperidad Ciudadana, que está lleno de delincuentes y de narcotraficantes. Entonces, que no venga a ponerse como niño de primera comunión, como chiquitillo, cuando todos sabemos de dónde obtuvo su riqueza Carlos Pineda. ¿De dónde la obtuvo? Del Chacal de Oriente. ¿Quién era el Chacal de Oriente? Arana. Su papá trabajaba para Arana. ¿Cómo obtuvieron sus tierras? Quitándoselas a los campesinos a punta de pistola. Y eso es el pacto de Columbus. Bueno, pues mira, complejo lo que decía Carlos, ¿verdad? El 14 de enero de 2020 iniciamos tarde la sesión, y necesito que lo entienda guatemalteco. Iniciamos tarde la sesión solemne. No sé si se acuerda de que incluso el presidente salvadoreño dijo: bien, me hubiera dado chance de ir a la antigua y regresar porque esto no inicia. Y era porque no se terminaba de confabular en las manos de quién iba a quedar la junta directiva. Y iban los votos, y ahí iban, ya venían. Yo era diputado nuevo, yo esperando adentro aquel calor, aquel hambre, porque no habíamos comido. Y nos esperaban a 9, 10, 11, 12, 1, 2, y no arrancaban, Manuel, Carlos, porque no terminaban de comprar los votos. Y ya luego vimos cómo quedó esa junta directiva nefasta, ¿verdad? Y ahí se parte los diputados, que la gente contenta, son 102 diputados, depuramos el Congreso. A las 14 del 14 ya estaban con el pacto de corpus de la verdad criminal. ¿Por qué llevo a esta reflexión? Porque quien aprobó todas las agendas legislativas fue
Alan Rodríguez en su momento y ahora Shirley Rivera. Dejando en último punto, Manuel y Carlos, pueblo de Guatemala, la elección de Cortes. Todos los días. Y yo le invito a usted que conozca las agendas del día. Y todo el tiempo es último punto, elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia Federal de Apelación. Punto 8, punto 9. Nunca pasamos del punto 2, pueblo de Guatemala. Y es importante que usted lo sepa. Ahí inicia la cooptación del Estado. 14 de enero a las 14 horas, Manuel Carlos, vos estabas ahí. Complejo porque a partir de ahí vienen los presupuestos, la elección de ministros a dedo, ¿va? Como no quedaste de diputado, te pongo de ministro. A Hugo Monroy, por ejemplo. Y ahí empieza el saqueo en salud como no había pasado. Eso es para dar una antesala, Manuel, tu punto de vista a la crisis, cómo y por qué empieza en este gobierno. Bueno, evidentemente, Carlos, Aldo, sabemos perfectamente bien que estas mafias políticas, que tenemos que calificarlas como la partidocracia corrupta, porque es una partidocracia corrupta, ahí metemos a todos esos partidos. Saben perfectamente bien, es una maquinaria perfecta, es un reloj suizo, porque vienen cooptando el Estado desde hace 70 años. Son especialistas en cooptación, en negocios sucios, en fraudes electorales, es decir, y es contra esa mafia la que por primera vez en muchos años se le va a enfrentar con un proyecto como el nuestro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que hay algunas personas pagadas que se dedican a atacar al partido Voz, y esto hay que decirlo, pueblo de Guatemala, porque resulta que el partido Voz lleva a unos diputados ex-UNI, porque lleva diputados reciclados, porque lleva diputados expulsados. Vamos a desnudar esa mentira, porque mire, pueblo de Guatemala, lo que vale son los hechos, las palabras son palabras. Yo los invito a todos a ustedes, cuando terminemos esta transmisión, a que en Google busquen Grupo Parlamentario de Oposición Guatemala, solo pónganlo, y les van a salir por lo menos 1000 noticias de lo que es el Grupo Parlamentario de Oposición, que es un grupo de diputados en donde está Karina, está Orlando, Jairo, Oscar, Aldo, Carlos, y que están denunciando la corrupción. Entre muchas cosas, ellos denunciaron la alfombra rusa, ellos denunciaron la compra ilegal de las vacunas en la época donde el pueblo estaba muriéndose por la pandemia. Ellos denunciaron las mineras en Izabal que estaban contaminando el río y los lagos. Ellos acaban de denunciar los 67 millones malversados en el hospital de Chimaltenango, en donde a los 3 días el imputado y vinculado con él, un viceministro, ya gozaba de medidas sustitutivas. Ellos lo han denunciado, ahí está. Entonces, pueblo de Guatemala, yo pregunto, ¿qué otro partido, qué otros diputados están enfrentando a esos corruptos? Que no los engañen, pueblo de Guatemala. Los muchachos del grupo parlamentario de oposición lucharon por rescatar la UNE porque era un partido socialdemócrata. No se pudo porque la señora tiene muchísimo poder e influencias. No claudicaron. Entonces se fueron a construir el partido Voz, porque siguen necios con la lucha contra la corrupción. Por eso, pueblo de Guatemala, esas voces díscolas y traidoras de que son ex-UNE, que son trans, mentira. Son diputados y diputadas valientes que asumieron su responsabilidad. ¿Y quieren un ejemplo más? Aquí tengo a Aldo Dávila, con más de 60 intentos por quitarle su inmunidad. Es un hombre de carne y hueso como nosotros, con sus esperanzas y sus frustraciones. Es un hombre solo frente a la partidocracia corrupta, que le teme, y por eso lo andan persiguiendo, y no lo quieren dejar ser diputado. ¿Cuál es el pecado de Aldo? Haberle dicho su verdad. El pecado de Carlos, de Orlando, de Karina, de Jairo, de Oscar. Pueblo de Guatemala, que no te engañen, porque no vamos a repetir otra vez un fracaso electoral para tener 4 años de miseria, de queja, de sufrimiento. Por eso abrimos este foro, porque nosotros estamos decididos, como David y Goliat, a destruir de una vez por todas a ese monstruo apocalíptico de las 4 cabezas que son Ríos, Torres, Mulet y Conde. Vamos, pueblo de Guatemala, hacia eso.
Carlos, yo sé que tú conoces muy bien el tema de la corrupción. ¿Cuánto dinero ha tenido Yamatei en 3 años y qué es lo que ha hecho? Imagínate, Manuel, más de 400.000 millones de quetzales. El presupuesto se amplió desproporcionadamente y eso fue a partir de la pandemia. El Congreso le dio cualquier cantidad de financiamiento hasta que le dijimos no, ya no más, hasta que paramos los estados de calamidad con aquella sesión sin precedentes donde Aldo filmó lo que estaba pasando en el Congreso y eso generó que muchos diputados se sintieran avergonzados de lo que estaban haciendo y eso permitió que se votara en contra de ese estado de calamidad. Era aquella cantidad de dinero, recordemos que mucho guatemalteco tenía esperanza, pero el guatemalteco tiene esperanza siempre en un nuevo gobierno. Tenía esperanza que este señor era médico y que como era médico iba a arreglar y nos iba a sacar a todos adelante. Lo primero que hizo fue negocio de la salud, negocio con las vacunas, negocio con las pruebas, negocio con los medicamentos y ahora hasta negocio con la donación de un hospital Guatemala-Taiwán. Nos lo regalaron y lo único que teníamos que hacer era equiparlo y lo primero que fueron a hacer fue a robar en el equipamiento del hospital. Y no solo ahí, a robar en el Roosevelt, a robar en el San Juan de Dios. Encontramos una empresa que fingió más de 66 sanitizaciones, se dice, o desinfecciones, que no se hicieron por más de 6 millones de quetzales. Y que lo reportó el personal de los hospitales. Dijeron, aquí no se hizo, nosotros fumigamos. Así lo dijeron. Encontramos la del San Juan de Dios, son más de 32 millones en remozamientos que no se hicieron. Aquí el robo ha sido descarado, no solo en salud, en educación, en el MIDES, no digamos en el Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones. Al Ministerio de Comunicaciones se le han dado más de 30.000 millones de quetzales en estos 4 años. Más de 30.000 millones. Y lo primero que fuimos a encontrar es que en la capa asfáltica te ponen un contrato de 5 o 6 centímetros de asfalto y cuando llegamos a medir, a sacar las pruebas, nos encontramos que solo le pusieron 4 o 3 centímetros. De entrada es un robo del 20 al 30% en lo que es el mantenimiento y la obra de infraestructura. Es un saqueo. Comunicaciones es, diría, La piñata, pero también es la caja chica de compra de diputados. Ahí compraron a los diputados para aprobar la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Hoy se dan baños de pureza que no al peaje. Hasta Suri sí, Río salió diciendo cuando sus diputados aprobaron el peaje en el 2021, ¿no? Así es. Los diputados de Sandra, los diputados de Suri, los diputados de Yamatei. Y yo siempre le digo a la gente, Carlos, vea cómo votaron los diputados. No nos crea, a lo mejor estamos dando cuenta. Váyase a la página del Congreso y ahí está cómo votaron. Quién está ausente, quién faltó. Y vea cómo votaron los diputados. Hoy, regados en todas partes. Pero vea cómo votaron, cómo les sirvieron y se lo representaron a usted en sus distritos departamentales. Recordate que la gente elige por diputados departamentales. Tendría que conocer dónde vivo, hijo de quién es, dónde estudió, dónde trabaja. Porque es un diputado distrital, Manuel. Entonces la gente tendría que conocerlo. Vea cómo les sirvieron esos diputados que hoy quieren otra vez su voto. Mayno Mejía Popol está indignadísimo porque lo fuimos a evidenciar lo de Chimaltenango, Manuel. Nos puso denuncia. Él siendo diputado de Chimaltenango denunció irónicamente el hijo a la par de Yamatei el día de la inauguración del hospital. ¿Verdad? Que la gente saque sus conclusiones. Yo no estoy acusando. Hoy la que la gente saque sus acompaña a conclusiones. Taiwán, anda en Taiwán. Qué vergüenza llevar al diputado a Taiwán cuando sabemos. ¿Se habrá pronunciado? Imagínate, Manuel, dándote ejemplos de cómo hemos nosotros evidenciado la corrupción y que no ha sido fácil. Se enojan, se indignan. Encontramos ahorita con Carlos Giraldo un meme en un hospital. No da nadie información, lo compartí en redes, no sé si lo viste. Nadie da información más que fulana y mengana, porque no quieren que se siga destapando el robo descarado que le hacen a los guatemaltecos. Yo estoy convencido que el grupo parlamentario de oposición ha dado la batalla y eso fue lo que me animó con más fuerza para ingresar al partido Voz y luchar por el cambio. Por ejemplo, hace unos días Karina estaba en Misco y repentinamente
es acosada por policías militares con armas de alto calibre, y afortunadamente se acercó Jairo, que estaba en el perímetro, para protegerla, pero fue una amenaza que incluso amerita un seguimiento penal a lo que ocurrió. Es decir, los corruptos ya están desesperados y están recurriendo a todas las acciones posibles para evitar que se les fiscalice. Pero Carlos, hay algo importante. Pueblo de Guatemala, Alejandro Yamatei lleva 3 años en el gobierno y año tras año ha tenido un presupuesto mayor en el Estado. Hoy es un presupuesto de 115,000 millones de quetzales. Pero paralelamente, estos 3 años, como decía Carlos, Yamatei ha endeudado más a Guatemala. Es decir, que además de tener más dinero en los presupuestos, tiene más dinero producto de haber endeudado al país, que va a hacer que los niños y las generaciones que no han nacido tengan que pagar esas deudas. Pero si eso fuera poco, la recaudación fiscal lleva 3 años consecutivos de mejoría. Es decir, que ha tenido ingresos por el presupuesto del Estado, por endeudamiento interno, externo, y por incremento de la carga fiscal de recolección que se ha tenido, recaudación fiscal, que es el gobierno que más dinero ha tenido en la historia reciente del país. Y la pregunta entonces es, pueblo de Guatemala, ¿en dónde está el dinero? Porque las carreteras están destruidas, Aldo. Los hospitales, cuando ustedes me han invitado a los programas de fiscalización que he llegado, como cuando era el coordinador del plan de gobierno, los hospitales en una situación deplorable, con mosquitos y ratas, tenemos las fotos. Las estaciones de policía, los policías sin cama, sin dónde comer, sin equipo bélico. Es decir, realmente la pregunta, pueblo de Guatemala, es ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero y cuáles son los resultados? ¿En dónde están los resultados? Entonces yo creo que es importante, pueblo de Guatemala, que abramos los ojos. ¿Cuántos años llevamos de saqueo, de ofensa, de humillación? Ya están preparando, y esto sí lo quiero denunciar, lo que es el fraude sistémico. Guatemala, a esto sí le pido que le pongan atención. El fraude sistémico electoral ya no es el típico fraude donde se robaban los votos de quien sacaba más votos. El fraude sistémico empieza con las encuestas falsas. Las encuestas falsas acostumbran poner 4 personas siempre adelante. Yo he emplazado directamente a empresas, Carlos, Aldo, como Sid Calu, y le he dicho, Sid Calu, ¿quién le paga la encuesta? Porque las encuestas, Aldo, son bien caras y no contestan. A ver, Sid Calu, ¿usted a quién le factura la encuesta? No te contestan. Sid Calu, ¿me puede usted poner el link, el enlace, donde yo puedo entrar para ver lo que es la base de datos de la encuesta? No contestan. Entonces son encuestas falsas, donde se rotan las 2 señoras, donde tienen por ahí a Mulet y ahora el señor Conde. Esas encuestas falsas, señores, hoy coinciden con un foro, con un supuesto debate que se está haciendo en este mismo momento. Qué casualidad que estas 4 personas son las convocadas para el debate. Están tratando de decirle al pueblo de Guatemala, ellos 4 son los únicos que pueden llegar a la presidencia. Ojo, nos lo hicieron con Jimmy Morales. Es la trampa, poner a la señora antivoto y a la par al candidato en segundo lugar que quieren que gane. Lo repitieron con Yamatei y es muy probable que hoy no lo repita con Leto, con Conde. Pueblo de Guatemala, hay que abrir los ojos. No podemos seguir esperando un cambio si el pueblo de Guatemala no se involucra en esto. La política es una cuestión de vida o muerte, no es un chiste, no es un meme. Porque con una buena política tenemos hospitales, tenemos seguridad, tenemos buenas carreteras. No tenerlo significa morir la abuela en el hospital, que el motorista se mata por el agujero en la carretera. La política sí importa. Yo le pido al pueblo de Guatemala que faltan 2 meses para las elecciones. Hemos resistido años a esta situación de corrupción, de abuso. No lo podemos permitir ya más. Bueno, y lo otro que es pero complicadísimo es el descaro. Es que ha habido descaro, ha habido desfachatez, ya ha habido cinismo. En la historia reciente, jamás el partido que quedó va punteando. ¿Qué hará Conde hoy sentado con ellos? Si va en último lugar. Va en último Ni salen lugar, las ni salen las Tiene un encuestas. rechazo más del 80% de Amatei. Porque la gente ha visto, Carlos Manuel, la gente ha visto. Ahora las redes sociales son importantísimas.
ese instrumento tecnológico que está en su mano el día de hoy, con el que usted puede evidenciar, con el que usted puede probar y darse cuenta, esto está ocurriendo. Ya no, los medios de comunicación son importantes cuando evidencian, cuando fiscalizan, cuando son imparciales, pero cuando el medio de comunicación empieza a tener partido, empieza a tomar preferencia, deja de ser un medio imparcial. Y por eso la importancia de los medios alternativos de información y de comunicación que existen el día de hoy, para que usted pueda ver. Y ahora lo encuentra todo con el aparato telefónico. ¿Quién llegó a trabajar en el Congreso? ¿Quién no ha llegado? ¿Quién es el más faltante? ¿Quién ha propuesto iniciativas de ley? ¿Cuál ha sido el plan de gobierno? Ya tendrán plan de gobierno los otros candidatos, lo han hecho público. El único proyecto político hemos sido nosotros. Yo creo que aquí lo importante en este diálogo alternativo del Pacto de Corruptos es poder conocer el programa de gobierno. La propuesta que Manuel Villacorta ha venido trabajando de años de experiencia como científico social, creo que es fundamental. Hablar de los resultados, porque es millones de millones que se le dieron a Yamatei y 100.000 niños desnutridos. 200.000 niños y jóvenes abandonaron la escuela. Se incrementó la pobreza. Un incremento de precios enorme. Es mentira que hubo crecimiento económico. Es una distorsión de precios, porque la inflación llegó casi al 10, 15, 20%. Así que es mentira que ha habido crecimiento económico. Y prácticamente el nivel de pobreza es enorme. Pero Manuel, yo creo que aquí lo que sostiene la economía son nuestros 3 millones de guatemaltecos, o 4, porque yo estoy convencido que por lo menos 1 millón se fueron en la pandemia, son los migrantes. Y creo que nos hables un poco de eso, del tema de los migrantes y del tema de la economía, de esos impactos que hacen que miles vayan afuera. Claro. Mira, Carlos, nosotros hemos hecho un análisis detenido en todos los ámbitos y nos importa muchísimo el tema económico, porque al final llega al bolsillo del guatemalteco y la guatemalteca. Cuando hemos hecho fiscalizaciones en los mercados y nos damos cuenta que la libra de menudo ya anda por 14 quetzales, el pollo 15, 16, un cartón de huevos 45, yo sentí una profunda tristeza cuando llega alguien y le dice, porque estamos ahí cerca, y le dice al carnicero, mira cómo está la libra de menudo, 13, 14, bueno, gracias, ahí regreso. Esa persona no va a regresar porque no tenía dinero para comprar. Guatemala está viviendo una época verdaderamente complicada, porque le hablo incluso a la clase media de este país, sí, a ustedes los de la clase media, y la que se supone clase media alta, están teniendo los suficientes recursos para mantener la hipoteca de la casa, para pagar los 2 vehículos, que no son lujo, son necesidad en un país donde no hay transporte. Están teniendo dinero para pagar al día las colegiaturas de sus hijos. Cada vez nos damos cuenta que esta situación es más grave. El abuso bancario, donde llegan a cobrarse el 50% de interés en una tarjeta de crédito. El pueblo está totalmente abandonado. He de decirte, Carlos, que según nuestros cálculos, porque hemos estado en la frontera en Huehuetenango y San Marcos, porque mucha gente del país no lo sabe, diariamente se van en promedio 1.300 jóvenes en búsqueda de llegar a Estados Unidos. Son 1.300 jóvenes. Yo acabo de hablar con uno de ellos en la frontera y traté de convencerlo, le dije en una tienda, pero ¿estás seguro que te vas? Y ¿sabes qué me dijo? Algo terrible. ¿Sabe qué pasa, señor? Me dijo que mis necesidades ya pesan más que mis miedos, y además yo ya no tengo nada que hacer en este país. Sentí que la tierra se me hundía, porque realmente lo más sagrado que tenemos, nuestra juventud, que otros países la cuidan con tanto amor, con tanto recelo, aquí la estamos expulsando para cruzar México con los riesgos, llegar allá y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Voy a nadar al río Bravo y a ver si no me ahogo, o el desierto de Arizona con ese sol, o voy a brincar las bardas en California. ¿Cómo es posible que este país esté expulsando a lo más sagrado que tiene, que es su juventud? Si no fuera por los migrantes, Carlos, nosotros estamos importando 30.000 millones de dólares al año en Guatemala, porque todo ese teléfono celular, la energía eléctrica, los vehículos, la medicina, todo lo importamos de afuera. 30.000 millones de dólares. ¿Y saben cuánto exportamos? Cuando vendemos el café, el azúcar, el banano, textiles,
15.000 millones de dólares, la mitad. O sea que estamos gastando el doble de lo que nosotros producimos. Ahí hay un déficit. El dólar ya podría andar 31. Ahí entran esos sagrados 16.000 millones de dólares de los migrantes que vienen a estandarizar esto. Nos mantienen la remesa. No podemos seguir el mercado informal, los campesinos trabajando su tierra. Este país tiene un modelo económico que hay que cambiarlo. Ahí están los jóvenes graduándose y no consiguen el empleo. Y si consiguen el empleo, de vez en cuando que lo consiguen sin contrato. Y un dato que encontramos con Aldo en la última fiscalización grave Muy serio. fue allá en Totonicapán. Vamos a la policía y nos dicen que hay 12 policías que ya no regresaron a su puesto de trabajo, que lo abandonaron. Abandono de trabajo, así es. Entonces nosotros preguntamos por qué, qué pasó. Se fueron al norte. Policías que tienen un empleo formal. Y ahí salió otra 12 policías en 4 meses. Sí. Y Los eso de este año. en 4 meses solo en Toto. Así es. Pero salió otro tema ahí, Manuel. Yo le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Están sobreendeudados, lo que hablaste. Están recibiendo 100, 200 quetzales de salario. Y entonces prefieren irse y se van al norte. Pero eso está pasando con los maestros, con los empleados de salud, con muchos empleados públicos que tienen empleo formal. Eso está pasando, Manuel. El sobreendeudamiento está impactando en las familias, no tienen con qué pagar la tarjeta de crédito, con qué pagar los préstamos, y muchos ya están con agiotistas colombianos que los llegan a hacer. Es ahí, Carlos, donde surge la función del Estado, la función del gobierno. ¿Dónde está la seguridad? ¿Para qué está el gobierno? ¿Para qué estamos pagando impuestos? ¿Para qué está entonces ese dinero? Y Carlos, algo, tenemos 34.000 policías, que es poquísimo comparado con otros países por cada 100.000 habitantes. Pero ojo, pueblo de Guatemala, como están 24 por 24, realmente en la calle van a vender las 17.000. condiciones de cómo están los policías. Imagina, 17.000 tenemos realmente, porque mientras 17.000 trabajan, 17.000 policías que están desvelados, malnutridos y con problemas, tienen que intentar dormir en el piso, con un poncho, como lo hemos visto en las comisarías. ¿Dónde está la salud? Que llega una persona de escasísimos recursos y le dice al médico, mire, tiene que ir a la farmacia de frente a comprar el medicamento porque no lo tenemos. ¿Dónde está la figura del Estado? Yamatei, a usted le pregunto, irresponsable, que es el presidente que lleva 3 años con presupuestos más grandes, mejor recaudación fiscal, que nos han endeudado de una forma irresponsable. Le pregunta a usted, Yamatei, ¿en dónde está el dinero? Ya está haciendo su trampa con el pacto de corruptos, por 2 cosas, para seguir robándole al pueblo y para seguir con la impunidad, para que ustedes nadie los juzgue. Pueblo de Guatemala, esto tiene que cambiar. Si el partido Voz está hoy aquí haciendo esto, es porque creemos en que Guatemala necesita cambiar, y con valentía, los hombres y las mujeres del partido estamos poniendo el pecho por el pueblo, pero necesitamos del pueblo, porque un pueblo que tiene un gobierno corrupto no es un pueblo víctima, es un pueblo cómplice, porque lo permite. Abramos los ojos, Guatemala, porque ya llegamos a un punto en donde ya no podemos resistir. Nosotros estamos aquí, este foro permanente alternativo va a estar aquí. Vamos a enfrentar los riesgos, las presiones que estamos enfrentando. Aquí está Aldo, Carlos también, bajo Orlando, Jairo, Karina, bajo las presiones que están teniendo desde la vía judicial. Pero alguien tiene que decir las verdades, Manuel. No podemos quedarnos callados porque caemos en la complicidad. Es que si uno, miren qué fácil, ciudadano, llegar, acomodarse y sentarse y calentar curul. Manuel, Carlos, es fácil. Llegas, te sentás o faltás, ¿verdad? Y hacer Como vos. negocios. Mano, ves ahí, te llegan a ofrecer y a mi curul me lo llegan mirando, ¿qué querés? Para que deje de chingar con esas palabras, pueblo de Guatemala, discúlpeme por favor. ¿Qué querés? Yo, nada, yo quiero seguir chingando. Eso es evidenciarle, eso es mostrarle a usted, es que facilito es ir a sentarse y calentar curul, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Qué fácil fuera, recibo mi billete. Ay, que esto que nosotros estamos haciendo a diario, Manuel, porque lo hago todos los días, todo el día. Es decirle a la gente, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro, fui a fiscalizar, estoy mediando, acabo de poner esta iniciativa de ley, estoy acompañando a este pueblo, estoy acompañando
esta escuela. Lo busca la gente. ¿Por qué? Para decirle a la gente, me estoy ganando el pan que usted me está pagando. Usted me paga el salario, usted es el jefe. Pero no se venga a quejar en marzo de 2024, cuando usted haya votado mal nuevamente. Porque no tendríamos nada que andar fiscalizando, Manuel, Carlos. Si todo está en orden, ¿qué vas a andar fiscalizando? Y por eso la propuesta está en vos. Porque no nada más estamos echándole sal a la herida y haciéndole así el dedo. Nosotros traemos propuesta, Manuel. El proyecto el político lo armaste vos, no en 15 días. Hay propuesta. Sí, miran, el pueblo de Guatemala, de nuevo, ¿nos vamos a las palabras o nos vamos a los hechos? ¿Usted se deja llevar por lo que le dicen o por lo que ve? Ahí está la página oficial del Partido Voz. Ahí está la página en el website de Manuel Villacorta, manuelvillacorta.com.gt. Fácil. Ahí está colgado el plan de gobierno. Ahí hablamos de todas las políticas públicas, de medio ambiente, de infraestructura, de salud, de educación, de seguridad, de política exterior. Ahí está. Que tampoco es que sea algo extraordinariamente perfecto. Tenemos que irlo actualizando. Estamos recibiendo aportes de mucha gente buena que nos dice, faltó esto, aquí se los envío, y lo agregamos. Tenemos un plan de gobierno pasado, en principio, en que nosotros estamos tratando de rescatar la escuálida democracia que nos queda, lo último que nos queda. Estamos luchando por defender los derechos humanos. ¿Cuánta persecución hay contra diputados como el grupo parlamentario de oposición, contra defensores de derechos humanos, contra operadores de justicia, contra periodistas que sí están asumiendo con valentía su función? Nosotros también peleamos y luchamos porque exista un verdadero sistema de justicia, porque en Guatemala el 97% de los delitos, desde un hurto hasta un asesinato, quedan en impunidad. No tenemos sistema de justicia. Nuestra obsesión en el plan de gobierno es combatir la pobreza, generar empleo, muchas más inversiones, crear infraestructura y una profunda reforma del Estado, porque ya no tenemos Estado. A nosotros nos va a tocar gobernar porque vamos a ganar. Yo espero que sea en la primera vuelta. Nos va a tocar gobernar como le correspondería a un grupo de cirujanos. Entrar al hospital, a operar al paciente y simultáneamente en el quirófano conectar el oxígeno, la energía eléctrica, el agua potable. Así nos va a tocar gobernar, porque estos van a salir huyendo y van a dejar el aparato público destruido, endeudado. No podemos continuar así, pueblo de Guatemala. Tenemos un plan de gobierno. Por favor, léanlo. Por favor, revísenlo. Discutámoslo. No es perfecto, pero no hay un partido en Guatemala en este momento que tenga un plan de gobierno como el nuestro. No lo hay. Búsquenlo y comparen. Estamos Si hay, vayamos al debate. Correcto. Si hay otro plan de gobierno como el bueno, platiquemos. Debatamos. La verdad que aquí estaremos todos los jueves con un diálogo alternativo al Pacto Corruptos. Yo estoy seguro que aquí vamos a presentar las propuestas de este programa que ha liderado nuestro coordinador primero, ahora candidato a la presidencia y futuro presidente de Guatemala. La verdad es que primero Dios, aquí el guatemalteco reaccione y busquemos una alternativa política que es el Partido Voz y Manuel Villacorta para ganar las elecciones y gobernar y cambiarle el rumbo a Guatemala, un rumbo de bienestar, de esperanza. Así que a mí ha sido un honor estar con ustedes dos, luchadores sociales. La verdad es que muy contento de haber participado y creo que todos los jueves acá debatamos, discutamos, analicemos y vamos a demostrar que tenemos las mejores propuestas. Sí, yo quiero ahondar en esto, Aldo y Carlos. En nuestro plan de gobierno tenemos especial interés en puntos muy importantes. Uno de ellos es la mujer guatemalteca. En el Partido Voz, ustedes pueden revisar, llevamos buenas candidatas a diputadas, algunas de ellas mujeres indígenas y campesinas, que tienen un récord extraordinario en trabajo rural, que están dispuestas a pelear por los intereses de sus comunidades, de sus territorios. Nosotros estamos conscientes que venimos de un país en donde ha habido un patriarcado histórico obtuso, en donde las mujeres de cualquier escala social han estado sujetas a la dominación sistemática, tanto de la pareja como del propio modelo.
No podemos permitir ya eso y estamos dispuestos a hacer lo imposible para que se reivindiquen los derechos de la mujer guatemalteca, que vive día a día la defensa de que se le acose, de que se le acuse, de que se le abuse. Ya no se puede. Pensemos, pueblo de Guatemala, en las niñas que están ahora en sus hogares, en las jóvenes que están ahorita en sus dormitorios, en sus hijas, en sus nietos. Otro sector que nos interesa mucho, Aldo, Carlos, es la gente joven. Es que estamos obsesionados y preocupadísimos por eso, porque no hay empleos. 200,000 jóvenes cada año se gradúan y solo 10,000 consiguen un trabajo. Y como decía, un trabajo donde le dicen, ¿sabes qué? Vente el miércoles y empezamos. Y no se firma contrato. Una incertidumbre emocional terrible. Un joven que quiere la emancipación de su hogar, tener su apartamentito, tener sus ingresos, tener buenos estudios, proyectarse, ir haciendo su patrimonio. Es lo que pide un joven. Imposible en Guatemala, porque el trabajo, porque la salud en este país se convirtieron en privilegio, ya no son un derecho. Y vamos a luchar para hacer del trabajo, de la salud, de la seguridad, del empleo, un derecho para todos los guatemaltecos. Vemos a los campesinos, hemos hecho visitas al interior, tenemos el plan de la tierra a la mesa con una economía verde y solidaria que la estamos trabajando. Y cuando llegamos y vemos por el cambio climático, las condiciones de los precios de un fertilizante, la tierra abandonada, el campesino sufriendo, porque no tiene los recursos para O producir. dejó la tierra y se fue. Mira, te voy a dar un dato. El año pasado el Ministerio de Economía autorizó 750,000 toneladas métricas de producto importado. 750,000 toneladas métricas importamos frijol, arroz y maíz. Óigalo bien, pueblo de Guatemala. 750,000 toneladas métricas. Ya ni siquiera producimos el frijol, el arroz, el maíz que necesitamos para comer. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos gobierno. No hay Ministerio de Agricultura, no hay política agraria. Cuando un campesino pide la tierra, no la pide, Aldo, para construir una mansión, o Carlos, para una empresa minera. La pide para trabajar sol a sol, para llevar una comida a la mesa. ¿Cómo no vamos a apoyar al gran campesinado guatemalteco abandonado durante siglos? Eso no es ser subversivos, es ser conscientes y comprometidos con un cambio social. Los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los niños, la mitad de este país desnutridos, con daños irreversibles en su organismo, en lo óseo, en lo neuronal, en lo intelectual. Guatemala no merece esto. ¿Y por qué? Porque hacemos frontera con el mercado más grande de producción y consumo del mundo. Porque tenemos dos costas con los océanos más importantes del mundo. Tenemos 40,000 kilómetros cuadrados para tener producción agrícola de primer nivel. Tenemos los sitios arqueológicos para el turismo cultural más grande del mundo. Una juventud pujante que quiere trabajar. ¿Cómo es posible que teniendo todo esto estemos como estamos? Porque no hemos tenido gobierno. 70 años de saqueo y de robo sistemático. Por eso el partido Voz hoy está aquí, inaugurando este foro permanente para defender y paralelo, simultáneo a los que están haciendo los mismos de siempre. Guatemaltecos, abran los ojos, por favor, de verdad. Esta es la oportunidad. Hemos resistido 70 años, 2 mesecitos nos faltan, 2 meses de resistencia. Ese 25 de junio salgamos felices, comprometidos a votar por el partido Voz, como les digo, para que a las 11 de la noche tenga que salir el pleno de magistrados a decir: pueblo de Guatemala, aquí están los resultados, arrasó en toda Guatemala el partido Voz. Va a ser el día más feliz de la vida de todos nosotros, porque por fin Guatemala vuelve a situarse en el camino correcto de la historia. Gente valiosa como estos diputados, gente valiosa como los candidatos que llevamos, ahí están. Así es que, pueblo de Guatemala, no podemos volver a equivocarnos. La propuesta está entonces, ya la conoce. La propuesta está. La opción está. Es usted el que debe de decidir si hacemos la diferencia o seguimos exactamente igual o peor. Usted decide. El 25 de junio o cambiamos o seguimos para peor, porque para mejor no vamos. El espacio está abierto los días jueves entonces. La invitación está. Conozca el plan de gobierno, conozca a los candidatos, conozca la propuesta. Eso es a futuro. Vea cómo hemos trabajado el grupo parlamentario de oposición estos 3 años. Véanlo, cómo hemos votado.
si hemos llegado o no al Congreso de la República a trabajar, porque ausentes no hemos sido. Entonces, dése cuenta quiénes somos y la opción y la decisión la va a tomar usted el 25 de junio. La opción está y está con vos. Que esté muy bien, buenas noches. Manuel Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Por eso quiero terminar con esto, pueblo de Guatemala, un minutito. Por favor. Estamos 3 aquí, pero en estos foros va a haber una rotación. Claro. En el próximo jueves probablemente tengamos a Karina, tengamos a Orlando, a Jairo, a Oscar, a otros candidatos a diputados, para que el pueblo conozca quiénes somos, para que el pueblo los escuche. Pueblo de Guatemala, recuerden, David contra Goliat, el monstruo apocalíptico de las 4 cabezas contra ustedes y nosotros. Vamos por el gran milagro, vamos por ese gran milagro, estoy convencido que lo vamos a lograr. Gracias, Carlos. Pues naranja, no nos vamos, hay preguntas. Hay preguntas. No nos vamos. La gente manda aquí. Bueno, sigamos. Manuel, ¿cómo van a brindar seguridad en los departamentos que están tan abandonados? ¿Cuál es nuestra propuesta, Manuel? Nosotros tenemos claramente, Aldo, definida la delincuencia común, que es la más fácil de combatir, porque proviene de las condiciones miserables de las poblaciones. Cuando una población vive en pobreza, no hay empleo, hasta la misma enajenación emocional y mental hace que alguna persona pueda delinquir. La delincuencia común se combate a través de generar empleos, a través obviamente de sistemas de control policíaco, cámaras, redes sociales de control, y sí lo vamos a decir, la juventud tiene trabajo, tiene estudio, tiene donde poder hacer deporte, sus expresiones culturales. Vamos a ir eliminando lentamente, pero sólidamente y definitivamente lo que es la delincuencia común. Me preocupa así la delincuencia organizada, porque ahí sí estamos hablando de un monstruo en donde cuando empezamos a escudriñarlo, nos topamos con la yakuza japonesa, con las mafias rusas, las mafias chinas, las mafias colombianas y mexicanas. Terrible. Narcotráfico, trata de personas, contrabando, eso sí es muy delicado. Para eso nosotros vamos a sacar verdaderos comandos y vamos a utilizar el Ejército de Guatemala para eso, para cuidar el perímetro del país y que se protejan nuestros 108 kilómetros cuadrados, para que las Fuerzas Armadas estén preparadas a enfrentar cualquier tragedia producto de un fenómeno natural y condiciones socioeconómicas pobres. Pero también vamos a tener este ejército para que combata con el mejor equipo, con la mejor información, con un verdadero espíritu de cuerpo y una nueva doctrina en donde sea un prestigio ser militar al crimen organizado, porque para eso están. La Policía Nacional Civil se va a encargar de enfrentar a la delincuencia. Las extorsiones. Ayer vi una noticia donde una compañía que produce alimentos, pizzas para ser más precisos, en Villanueva puso un rótulo y le decía: nos vamos de aquí porque no podemos seguir con las extorsiones. 14 jóvenes se quedaron sin trabajo. Duele, hay que atacar las extorsiones, no nos va a temblar la mano. Nosotros no somos violentos de andar ofreciendo penas de muerte de guillotinas cada 2 cuadras. Nosotros somos personas inteligentes que sabemos de dónde viene la violencia y cómo la tenemos que contrarrestar. Vamos a dotar de mejor equipo a la Policía Nacional, al Ejército de Guatemala, más elementos, mejor pagados, represtigiados con el equipo como se tiene que tener para que Guatemala pueda dormir tranquila, sabiendo que lo tiene. ¿Y las cárceles? Las cárceles en Guatemala son parte orgánica del crimen organizado, porque el crimen organizado, pueblo de Guatemala, ha buscado cooptar 2 cosas: las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Si el crimen organizado maneja jueces y maneja fuerzas de seguridad, hace lo que quiere. Yo debo denunciar que hay una lealtad delictiva, en donde los criminales se quedan con una zona del país, la policía se retira y no los ataca a cambio de recibir dinero en las esquinas y en las noches. No lo vamos a permitir. Las cárceles son una burla, una ofensa, en donde sabemos que lo único que hacen es albergar a los delincuentes por un tiempo para que se alimenten, se fortalezcan, para dejarlos salir por la otra puerta. No vamos a permitir un sistema penitenciario así. Vamos a ser implacables, paralelamente con un sistema de justicia, en un respeto a la separación de poderes, pero en nuestro gobierno vamos a ser implacables con el delito. Penas muchísimo más duras, modificar el Código Procesal Penal para que el pueblo pueda estar tranquilo, para dotar de seguridad a un país que lo necesita, para vivir en paz y para que haya más inversiones. Carlos. Bueno, pues básicamente contestaste las preguntas que nos preguntaban cárceles precisamente y cómo
dar más seguridad en los departamentos. Temas de los que seguiremos hablando, no lo duden. Usted nos va a hacer la propuesta de qué quiere platicar, cómo lo quiere platicar, qué quiere abordar, porque esto debe de ser un diálogo ciudadano. La propuesta está, la opción está y la única es vos. Muy buenas noches, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche. Hasta pronto, pueblo.